Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre. Marcos 9:38. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios grande y glorioso el Señor. Él es fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría para cada día aprender con Él y entender sus palabras, crecer, porque es la idea. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a crecer. A veces nos pueden pasar cosas como en esta ocasión a los discípulos de Jesús. Ellos estaban como con el Maestro, con Jesús. Era tanto lo que Jesús le había dado a ellos que ya ellos pensaban que cualquiera que no los seguía a ellos estaba equivocado. Cualquiera que no andaba con ellos en su grupo, en su entorno, estaba equivocado, ignorando la obra de Dios. Eso nos puede pasar a nosotros, porque Dios nos hace un llamado como iglesia, nos da revelación, nos da dones y empiezan a verse situaciones en la obra. Dios trae todas esas cosas que son del reino. Y empezamos nosotros desde que Dios nos llama a vivir cosas que, oye, uno nunca había vivido aquello. Y uno puede llegar a caer en esto que cayeron los discípulos de Jesús. Juan decía: Señor, le prohibimos que hablaran en tu nombre, porque él estaba echando fuera un demonio. Echó fuera demonio en tu nombre, pero él no nos sigue. Jesús le dijo algo que nosotros tenemos que aprender. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Eso está en el 39. No hay ninguno que haga milagro en mi nombre que después pueda decir mal de mí. Esas son cosas que nos llevan a nosotros a la reflexión. Hoy vivimos un tiempo de falsos profetas. Hoy vivimos un tiempo donde los falsos profetas abundan. Pero tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto. Nosotros vemos que en la televisión cualquier cosa se puede falsificar y se nos puede vender cualquier cosa. Pero eso nos debe hacer a nosotros cuidadosos. Porque Jesús le dijo a ellos, le dio a ellos un mandato: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Cuando alguien hace un milagro en el nombre del Señor, no puede decir mal de él. Eso lo dijo Jesús, no yo. Lo está diciendo Jesús, no yo. O sea, que no hay ni uno. Cuando alguien hace un milagro en el nombre de Jesús, créelo, que va a hablar bien de Jesús, porque eso lo dijo Jesús. Y nosotros tenemos que aprender esto, hacernos cuidadosos, porque muchas veces nos endurecemos por lo que hemos recibido, nos endurecemos por lo que hemos aprendido, y tal fue el caso de los fariseos. Y todos saben que cuando Jesús vino,
Jesús a los que resistió más fue a los fariseos, a todos aquellos que debían tener las cosas santas, debían llevar a las personas a la santidad, a conocer a su Dios, pero no lo hacían porque ellos eran más santos que los demás. Se habían endurecido. Hoy le preguntaba a Alejandro el significado de esta palabra. Vamos a 1 Timoteo 4, versículo 2. 1 Timoteo 4, verso 2. Mira esto, vamos a leerlo desde el 1. En el nombre de Cristo Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, nota esto, por la hipocresía de hombres mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, esa palabra en original habla de algo insensible, encallecida. Ustedes saben que cuando una persona tiene un callo, esa es una parte de la piel que ya no es sensible, se pone dura y no es sensible. ¿Nos podemos nosotros hacer insensibles? Sí. Nos podemos hacer insensibles. Pablo habla a los Corintios en 1 Corintios 8. Dice el apóstol Pablo, y vamos a prestar atención para aprender. 1 Corintios 8. En el nombre de Cristo Jesús. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El Señor días atrás nos habló de la misericordia, que Él quiere que amemos la misericordia, porque cuando amamos la misericordia, vamos a buscar a las personas para que se salven. Vamos a entender que así como nosotros necesitamos la salvación, otros también la necesitan. Así como un día Cristo nos recibió a nosotros, quiere recibir a otro. Así como yo fui participante, otro también necesita ser participante. Eso lo hace la misericordia. Aquí Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué impresionante. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros en la palabra solo obtenemos el conocimiento sin ir más allá, nos envanecemos. ¿Qué es algo envanecido? Algo que no produce nada. ¿Se ve? Puede salir y mostrar su conocimiento a otra persona que le escucha un rato, pero no produce en la persona nada. ¿Por qué? Porque lo que le está mostrando es su conocimiento. ¿Se ve? Lo que le está mostrando es que es una persona que sabe mucho, pero no hay más allá. ¿Por qué? Porque no hay amor en la persona como para enseñarle a la persona lo que necesita para poder ser salvo, sino que está más en enseñándole su conocimiento. Veamos este caso. Si vamos al libro de Hechos 18, ahí vemos el caso de Apolos. En Hechos 18, en el versículo 24, mira esto. En el nombre de Cristo Jesús. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Presta atención, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Ve esto. Era un hombre poderoso en palabras. Conocía las escrituras. Y es tan impresionante porque en el versículo 28 nos dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mira esto, era alguien que podía hacer muchas cosas, pero no conocía al Espíritu Santo.
¿Se ve? Qué detallazo, ¿no? O sea, no tenía el poder para ejecutar el reino. Pero allí estaban unos hombres de Dios que tenían amor. Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Y cuando lo escucharon, lo tomaron aparte. Nota esto, lo tomaron aparte. Y le declararon más exactamente el camino. Yo quiero que prestemos atención a esa actitud de Aquila y Priscila. A veces hay personas que son contrarias a nosotros y nos ponemos a contender con ellos. Nos ponemos hasta bravos con ellos. Le ponemos hasta malas caras porque no piensan igual que nosotros. Aquila y Priscila no hicieron eso. Aquila y Priscila sabían que ellos tenían la razón, porque dice la Escritura que el espiritual juzga el natural, pero el natural no puede juzgar al espiritual. Él sabía, ellos sabían. Tanto Aquila como Priscila sabían que ellos estaban en el camino, pero lo tomaron aparte. Lo tomaron aparte y le declararon más exactamente cómo es el camino. Vaya que tenemos que tener sabiduría y amor para poder hacer esas cosas, para enseñarle a las personas cuando están equivocados. Ciertamente Apolo respondió. No siempre responden, pero el que respondan o no, no es de nosotros. Pablo dice a Timoteo, predica a ver si el Señor concede que se arrepientan. El de nosotros es predicar, a ver si Dios concede que se arrepientan. No es que nosotros vamos a predicar y tienen que arrepentirse. No, no funciona así. A ver si Dios concede que se arrepientan. Pero en nosotros tiene que estar la actitud de hablarle a la persona y decirle las verdades de Cristo. Cuando nosotros caemos en contienda por la palabra, es porque estamos envanecidos. Estamos envanecidos. Porque no entendemos que la palabra es para que produzca algo. Repito, el producir algo va a ser de Dios, porque Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se ve? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esto se ve en muchas iglesias. Hay personas que a veces no han ido a iglesias y hacen campañas y llegan predicadores, evangelistas y predican la palabra. Y muchas personas en la campaña se convierten, pero nunca han ido a una iglesia. Entonces en la misma campaña los colocan en iglesias donde se predique la doctrina que se enseña, la doctrina bíblica. Y cuando van a esas iglesias se cumple esto. O sea, el evangelista sembró, pero en la iglesia se va a regar a la persona. ¿Sí? Son cosas que tienen que producirse en los creyentes. No necesariamente tiene que ser convertido en una campaña, no, pero la iglesia tiene que estar preparada para hacer ese trabajo, para recoger con Jesús. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, porque nosotros podemos recibir personas que otro le habló en otro lugar y ya le sembró la palabra. Y puede venir y uno recibirlo acá. Pero para que ese principio se cumpla, yo tengo que estar presto a recibir. ¿Se ve? A saber que otro puede sembrar y yo tengo ahora que regar. Porque a veces estamos envanecidos y pensamos que no, nosotros somos los que sembramos y lo que traigan hay que quitarle todo y enseñarlos nuevamente. No, no necesariamente. Más adelante de esto, en el capítulo 19, vemos el caso de que mientras estaba Apolo allá, entonces Pablo vino a Efeso y consiguió a unos y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Había un problema en Éfeso. Pero nota que Pablo rebautizó a estos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces los rebautizó en el nombre de Jesús. Pero los rebautizó ¿por qué? Porque realmente había que hacerlo. Pero si no, Pablo no tenía que rebautizar a alguien. Si ellos hubiesen conocido el bautismo de Jesús, Pablo los recibía y les enseñaba doctrina, porque Pablo era un apóstol de Jesucristo, enviado a hablar el mensaje. ¿Sí? Lo que iba a hacer era enseñarles por qué rebautizarlo. Nosotros tenemos que aprender esto, porque a veces nos envanecemos
y pensamos que Cristo nada más es de nosotros. Cristo no es nada más de nosotros. Y cuando tenemos esa actitud, lo que hacemos es trancarnos, porque no puede fluir el Espíritu. Porque el Espíritu que está en ellos es el mismo que está en uno. Y yo quiero que entendamos esto. Porque a veces, mire, y es el peligro de la boca. Por eso dice que el bien y el mal están en el poder de la boca. O sea, nosotros a veces proferimos comentarios sobre algunas personas, y digo nosotros, porque vaya que hay que incluirse. Proferimos comentarios a la ligera de personas sin saber si son hombres o mujeres de Dios, ignorando que el Espíritu que está en ellos, escucha, es el mismo que está en nosotros. Es el mismo. Y cree lo que nos corrige. ¿Se ve? Esto es importante. Porque cuando nosotros no entendemos que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es una sola, es por ello, porque no entendemos eso, que nos hacemos sectarios. En Corintio había un problema, yo lo voy a parafrasear, que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, vamos a ir allá, ya que ustedes van allá, vamos a ir. En el capítulo 1, en el versículo 11. Primera de Corintios 1, 11. ¿Estamos allí? En nombre de Cristo Jesús. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros, por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Entonces, mira esto, había entre ellos una división. Y esta era más tremenda porque era dentro de una congregación. Se hicieron sectarismos. Yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Cada quien era de alguien. Impresionante. Hoy día vemos iglesias y todos tienen, yo soy pentecostal liberal, bueno, adventista, bautista, pero hay conservador. O sea, hay muchas denominaciones cuando la iglesia es una sola. No, yo no estoy en contra de que alguien diga, bueno, nosotros creemos en el Espíritu Santo, y otro diga, bueno, yo creo en el Espíritu Santo, pero yo no creo que se manifieste en lenguas. Yo estoy de acuerdo con esas cosas, y no me malinterpreten, no es que yo esté de acuerdo con el error, no. Pero sé que hay personas que necesitan crecer, y hay un momento que no saben que el Espíritu Santo se manifiesta así. Tal fue el caso que acabo de hablar ahorita en Hechos 19, que Pablo se consiguió a unos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta así, dijeron ellos. O sea, Pablo le dijo, ¿cómo? ¿En qué pues fueron bautizados? No en el bautismo de Juan, no. Juan predicó que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero venía uno después de él que era más poderoso, que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Este es Jesús. Amén. Sí. Yo entiendo esto, que haya estas posiciones a veces, y es necesario porque todos no nacemos aprendidos. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos y reconociendo que algo hemos estado haciendo mal. ¿Se ve? Porque esa es la vida de la perfección. Tenemos que ir avanzando y reconociendo nuestros errores. Cuando nos trancamos, cuando no queremos reconocer, ahí nos trancamos y ahí nos quedamos, porque el Espíritu no nos va a llevar más adelante, porque Él no va a ir contra la verdad, Él no puede negarse a sí mismo. Pero dice, no, nada podemos contra la verdad, porque Él no va a ir contra la verdad. Él nos va a llevar a toda verdad. A toda verdad nos va a llevar Él, porque para eso Él vino.
a llevarnos a toda verdad. Nosotros tenemos que entender esto. El día que nosotros nos paramos y decimos, no, ya, yo creo saber, no, tenemos un problema. El que se cree saber algo, dice Pablo, aún no sabe nada como debería saberlo. Porque es una actitud la que nosotros tenemos como creyentes. Por eso crecemos, por eso es que el Espíritu constantemente en nuestra vida nos está llevando, nos está dirigiendo y llevándonos a conocer la verdad. Él lo hace con paciencia, pero lo hace cuando nosotros nos dejamos guiar. Cuando nos paramos y nos ponemos con nuestro entendimiento, Él se detiene. Él se detiene y Él va a esperar. Nos va a estar dando allí, pero Él va a esperar hasta que nosotros reconozcamos para seguir adelante. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. ¿Es así? Porque Cristo no está dividido. Eso lo dijo Pablo ahí. ¿Acaso está dividido Cristo? No está dividido. Es imposible. Porque Jesús predicó que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿Se ve? Eso lo predicó Jesús. Nosotros no podemos estar divididos. Por eso tenemos que aprender a hablar de Jesús y aprender a escuchar también de Jesús. Porque es el detalle, ¿no? Yo soy pastor y yo no voy a escuchar que me hable cualquiera porque no saben la doctrina. ¿Qué te pasa? Tú eres pastor, eres apóstol, lo que tú quieras decir, porque hoy tratan de usar los más títulos más, que se vean más. El del apóstol está de moda. Ajá, está bien, eres apóstol, dices tú. Entonces no escuchas a otro. ¿Cuándo creíste tú aprender algo? ¿Cuándo creíste tú saber algo? ¿Crees saber algo? Ahí está el detalle. Aún no sabes nada como deberías saber. Siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. El sabio sabe escuchar. Por eso aprende. Por eso Salomón, mientras fue más sabio, dice, mientras Coelé fue más sabio, tanto hizo más escuchar. Enseñó al pueblo a escuchar. A escuchar. Porque el sabio escucha. Y por eso aprende más. Cuando escuchamos, aprendemos más. Cuando dejamos de escuchar, nos detenemos. Y es muy sencillo, hermano. Porque si usted tiene una bolsa y siempre le está metiendo, la bolsa siempre va a tener algo, ¿cierto? Y va a tener más y más y más y más. Pero si usted un día agarra y cierra la boca de la bolsa y que no le entre más nada, esa bolsa va a tener lo que quedó ahí dentro. Y siempre lo que quedó ahí dentro. Nada nuevo va a entrar. O sea que si usted quiere abrir para sacar algo, siempre va a sacar algo que tiene ahí tiempo metido. ¿Se ve? Pero si en esa bolsa usted siempre está metiendo cosas, usted puede sacar cosas nuevas y cosas viejas. ¿Se ve? Porque hay muchas cosas en la bolsa. Igualmente nosotros. Si nosotros siempre escuchamos, siempre vamos a tener. Es sencillo. Sí. Es un problema cuando nosotros nos endurecemos, cuando nos envanecemos. Y vaya que es un gran problema. ¿Por qué? Porque nos detiene. Nota que Pablo dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El amor edifica. Porque cuando actuamos con amor, nos edificamos nosotros y edificamos a otros. ¿Se ve? Los edificamos. Ojo, hay que saber lo que es el amor, ¿cierto? Porque hay algunos que cuando le hablan del amor, ahí sí, bueno, no me hables duro porque no hay amor. No, es que el amor no es eso. No. El amor es lo que lleva, lo que nosotros damos, que lleva a la otra persona a algo bueno. Es lo que damos con la intención de que la otra persona le vaya bien o esté bien. Lo que damos con un propósito bueno. Por eso a veces uno corrige a los hijos y le duele corregirlo, pero uno le da la corrección con un propósito bueno. Ciertamente el amor ahí se mostró de una manera
que no es así como cuando uno ama a alguien y lo abraza, ¿se ve? No es lo mismo, no es lo mismo. Pero ambas cosas pueden ser amor. Porque puedes estar abrazando a alguien y no amarlo. Y puedes estar disciplinando a alguien y no amarlo. ¿Se ve? Sí. No necesariamente es amor, pero el amor se manifiesta de ambas maneras. Sí. Nosotros cuando estamos en las cosas de Jesús entendemos que lo de Jesús, mire, cuando Jesús vino, Él se entrega por la humanidad entera. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Este fue uno de los primeros versículos que yo aprendí. Yo creo que de los que aprende todo creyente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tremendo. ¿Por cuánto Dios los hizo? Por todo el mundo. O sea, cuando nosotros tenemos la palabra, nosotros sabemos que eso es para todo el mundo. Para todo el mundo. Por eso es que la iglesia pudo ver en sus principios lo glorioso de ver a alguien que perseguía a la iglesia hablando de aquel a quien él perseguía. Tremendo. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió que Dios lo que ha dado es por amor al mundo. ¿Se ve? Ananías no fue renuente, Ananías entendió. Sí se puso, Señor, esto nos persigue, ve porque instrumento escogido me es este. Amén. Y son cosas. Ananías entendió que era un instrumento escogido del apóstol Pablo. Cualquiera no entiende eso. Hay personas que simplemente con saber que otros van a una iglesia distinta, ya se sienten como agredidos. A mí me ha tocado ver, estando predicando y conseguirme otros hermanos que van por allí y pasan y ni los saludan a uno. Y son de otras iglesias, pero es porque se sienten como amenazados con uno. A veces me ha tocado ver a otros y los saludan a uno como que si vivieran con uno en la iglesia. Con mucha alegría. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas en el ambiente y eso era lo que estaba pasando en tiempos de Jesús. Sus discípulos no entendían que Jesús vino por toda la humanidad y que lo que tenían era para darlo, porque Él venía a salvar las almas. Nosotros como iglesia entendemos que Dios nos prepara para salvar las almas, no para perderlas. Porque si Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestra cabeza, nuestro jefe, nuestro Dios, nuestro Padre, vino a salvar las almas y no a perderlas, el pensamiento de nosotros es ese, rotundamente ese. Estamos para salvar las almas, no para perderlas. ¿Se ve? No para perderlas. Esto nos lleva a nosotros a hacer las cosas como la palabra nos dice, a dirigirnos como la palabra nos dice y a guardarnos de endurecernos, de que nuestra conciencia se cauterice. Uno de los motivos más fuertes, ya Pablo nos los explica allí, es el conocimiento. A veces Dios nos da sabiduría y entendemos misterios, pero tenemos que tener cuidado con eso, porque eso nos puede endurecer y pensar que sabemos más que otro y que tenemos una verdad que tenemos que enseñar a otro, y nos lleva a endurecernos tanto que en vez de salvar a las personas queremos condenarlas. ¿Se ve? Y este es el detalle. Porque los fariseos, ¿por qué actuaban así? Por esto, porque en su corazón ellos tenían esto. Ellos no querían andar con los que no eran de Israel. ¿Se ve? Ellos entendieron que Dios vino a salvar a Israel y a condenar al resto del mundo. ¿Cuándo fue así? Nunca, en realidad nunca fue así. Porque Dios había ordenado que el extranjero que viniera a ellos se circuncidara también. Amén. O sea que nunca había sido así. Pero ¿de dónde sacaron ellos eso? El conocimiento los envaneció. No entendieron. No te estoy diciendo que tú vas a andar con cualquiera
que no predica la doctrina, con cualquiera que no anda con amor en Jesús, con cualquiera que llamándose hermano haga todas estas cosas, como dice Pablo, no, porque la misma palabra te está diciendo que no debes hacerlo. No recibas en casa a ninguno que no traiga esta doctrina. ¿Se ve? Son órdenes de la palabra y hay que hacerlo. Pero por algo la palabra nos dice que no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha. Esta es la enseñanza de prudencia para un cristiano. Un cristiano sabe que nos podemos inclinar a la izquierda y también a la derecha. Y un cristiano lo sabe. Y al saberlo, el cristiano tiene que ser muy prudente para ir por el centro. Muy prudente. Porque en cualquier descuido o nos vamos por un lado o para el otro. Y es fácil hacerlo por no entender que la palabra tiene un solo sentido. Y ese sentido nos ha dado a nosotros. Nos ha sido dado a nosotros. Dice el apóstol a los hebreos, en Hebreos 12, Dios es bueno y es maravilloso. Dice el apóstol a los hebreos de la siguiente manera. Mira esto. Vamos a leer el versículo 12, Hebreos 12. En el nombre de Cristo Jesús, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo, ¿qué? No se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se ve? Ni a izquierda ni a derecha. Se quede en el camino y así sea sanado. Y nota esto, porque esto hay que entenderlo. O sea, estamos allí, pero hay algo cojo que tiende a salirse del camino. Pero nosotros no podemos dejarlo que se salga del camino para que sea sanado. O sea, porque el Espíritu Santo, su propósito en nosotros es guiarnos a toda verdad, recordándonos lo que Jesús ha dicho. Este recordándonos va más allá que la simple acción de recordar un hecho. Jesús dijo esto. No, ese recordarnos es más profundo, porque es enseñarnos a ciencia cierta en la época en que nacemos lo que Jesús dijo. ¿Se ve? En nuestros diario vivir, en nuestro diario caminar, Él nos enseña lo que Jesús dijo. Impresionante. Por eso es tan importante no envanecerse. Porque al envanecernos tenemos un conocimiento, pero no completo. Un simple gnosis, un simple conocimiento de que allí hay un concepto, un contexto, una enseñanza, pero no va más allá. Cuando Daniel habla de los entendidos, entendido es alguien que sabe y aplica. Pero ¿por qué alguien aplica? Porque tiene influencia de Dios. Porque el Espíritu Santo le guía, va más allá. ¿Y por qué el Espíritu va más allá con nosotros? Porque prestamos atención a lo que Él dice. Esto es importante. Esto es importante. Porque Jesús dijo que el que no es contra mí, por nosotros es. El que no es contra mí, conmigo es. Recordemos que Jesús también dijo, el que no recoge conmigo, contra mí es. Y son cosas que yo tengo que tener claro. Yo tengo que tener claro. O sea, si yo quiero hacer algo en Jesús, tiene que ser con Él. Y Jesús no va a hacer algo conmigo si yo voy en contra de lo que Él dice. No puede. No puede, porque Él dice, no andarán dos por el camino si no están de acuerdo. No estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, no pueden andar dos allí caminando juntos si no están de acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo para ir juntos. Ciertamente para ir con Él tenemos que estar de acuerdo con Él. ¿Se ve? El peligro de envanecerse que nosotros podemos correr. ¿Envanecernos por qué? Porque pensamos, no, yo aprendí algo.
yo me sé este verso. No, la palabra dice que Jesús es Dios. Amén. La Biblia lo enseña y Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cuando uno lee las escrituras y las lee con seriedad, las lee con dedicación, con preocupación por entender los misterios, es una realidad que Jesús es Dios. Doctrina como la Trinidad, los testigos de Jehová, todas quedan envanecidas porque la palabra las refuta una y otra vez. Cualquier obrero que, como dice Pablo a Timoteo, preséntate como un buen obrero que usa bien la palabra, que la traza. Cualquiera que la trace va a demostrar con la doctrina bíblica que Jesús es Dios. Y no un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Y no tres dioses en uno, como dice la Trinidad. No, solo Él es Dios. Yo soy el Señor tu Dios, yo solo soy tu Salvador. ¿Quién es la roca sino el Señor? Yo solo soy tu Redentor, yo el Señor. Jesús, el buen pastor, sencillo, es bíblico. Pero te lo pongo de esta manera, tú teniendo este conocimiento y alguien no teniéndolo, si tú no sabes presentar esto delante de la otra persona con responsabilidad, tú te puedes envanecer. Tú tienes que aprender lo de Aquila y Priscila. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila? Con mucho amor y mucho cariño tomaron a Apolo y le dijeron, mira Apolo, la palabra dice esto, esto y esto y esto, y gloria a Dios porque tú lo sabes. Pero déjame decirte que también dice esto, y dice esto, y dice esto. No puedes pensar tú que esto es por esto, y lo llevaron al conocimiento real. Y es tan tremendo porque dice que más se esforzaba Apolos. Claro, con el Espíritu Santo cualquiera más se esfuerza. Amén. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero mira lo que dice Pedro. Después de Hebreo está Santiago y después tenemos a Pedro. En el libro de Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro 3, en el versículo 15, dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. Nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia. Amén. Esto nos habla de devoción, de piedad, de eusebia delante del Señor, porque delante de Dios en Cristo hablamos, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, si nosotros hablamos delante de Dios en Cristo, tenemos que tener reverencia y mansedumbre. ¿Se ve? Entonces nos habla de que estamos sujetos al Señor y somos reverentes en nuestras palabras para hablar la doctrina bíblica sin, porque quiero tener la razón en algo, tratar de voltearla, tratar de cambiarla, tratar de irme por otro camino, porque Dios no va a ir conmigo por otro camino. Hay personas que dicen, no importa, total es que le enseñe porque dice que Jesús es Dios. Tú, bueno, no importa, falseaste esto, pero llegaste. No, Señor. Tú tienes que tener cuidado. Porque si tú hablas algo incorrecto, Dios te puede avergonzar para que seas hallado mentiroso. ¿Se ve? Por eso está la palabra. Tenemos que saber que las cosas de Dios las decimos por el camino que Dios nos da. Y es este. Lo que pasa es que ser un obrero aprobado no consiste en solamente venir a la iglesia y aprenderme textos. No. Ser un obrero aprobado requiere dejarse enseñar para uno poder ir y enseñar lo que uno ha recibido. De gracia recibiste, le dijo Jesús a sus discípulos. Ahora ustedes den de gracia. Amén. Impresionante lo que Jesús le estaba diciendo. Ahí sabemos que está una palabra que lo que habla es de gratis, no charis. ¿Se ve? Y si más no me equivoco, creo que es Dorian, ¿no, Alejandro? Dorian. Es la palabra griega que está allí, que habla de gratis. Y charis
Es la influencia de Dios. O sea que Jesús lo que le está diciendo es que ellos lo recibieron como un regalo. Él les enseñó. Ahora vayan y enseñen de la misma manera. Amén. Sí, nosotros tenemos que aprender ese principio. Jesús nos enseñó. Ahora nosotros vamos a enseñar. Y cuando vamos a enseñar como personas que sabemos que lo que nosotros tenemos lo recibimos, no es nuestro, no nos podemos envanecer porque no es nuestro, lo recibimos, no podemos gloriarnos. Pablo tuvo que reprender a los romanos. ¿Por qué si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como que si no lo hubieses recibido? Impresionante, porque a veces nos gloriamos de algo que no es nuestro, en vez de darlo de gratis. Amén. Esto no fue el caso de Aquila y Priscila, por eso pudieron ellos llevar a Apolos a esforzarse un poco más. Tenemos que aprender de esto y crecer en esto. No quiere decir que cuando tú tienes una actitud así siempre te va a ir bien con los que le hablen, porque a veces malinterpretamos. Y podemos caer en el caso de Jeremías. Bueno, Señor, pero a todos los que le hablo, todos me dicen gritas violencia y esto y nadie quiere estar conmigo. ¿Se ve? Tu palabra me ha sido por afrenta. Sí, muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces no va a ser por afrenta, porque más son los que se pierden que los que se salvan. Lo enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque todos, la mayoría, no quieren escuchar a Dios. ¿Se ve? La mayoría no quieren escuchar a Dios. Sí. No estamos hablando de que todos tengan que convertirse porque tú tienes una actitud que hablas la palabra como se debe. No, los que están aquí, ellos hablaron la palabra como se debía y a todos los mataron. ¿Se ve? Fueron mártires por la palabra. Ellos los martirizaron, los hicieron sufrir por haber hablado la palabra. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Sí. Pero nosotros tenemos que ir así como ellos fueron, a la misma actitud. Nosotros podemos ver en la escritura que en los evangelios el Señor nos enseña cuando Él recibe como discípulos a Juan y a Jacobo y les dice que los va a llamar hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran tremendos en actitudes. Tremendo, y lo vemos en actitudes como: Señor, allá no nos recibieron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías? Y Jesús lo reprendió y les dijo: ¿de qué espíritu son ustedes? El Hijo del Hombre no vino a pelear las almas, sino a salvarlas. Sí. Tuvo que reprenderlo porque tenía un carácter tremendo, pero yo cuando leo las epístolas de Juan, veo un hombre allí templado por el Espíritu Santo. Templado. Y hablando con una pasión y un amor por las almas. Entonces uno dice: uy, como Dios trabaja en las personas, como Dios nos enseña. Y a veces pensamos que el mensaje, para que sea más fuerte, tenemos que ponerle más agresividad. No, al contrario, para que el mensaje sea más fuerte hay que ponerle más amor. ¿Se ve? Más amor, porque cuando alguien reprendía como Pedro y se escuchan palabras duras, se escuchan las palabras, ahí estaba el amor de Pablo por las almas, diciéndole a aquellos que si seguían en esa actitud iban a ir al infierno. ¿Se está viendo? Si seguían con esa actitud, Dios los iba a condenar. ¿Por qué? Porque estaban yendo en contra de la doctrina que ellos habían aprendido. Pablo decía: pecaremos voluntariamente para que abunde la gracia. No, Él apareció para quitar los pecados. Y cosas como esa vemos en las reprensiones de Pablo. Pues si a Pablo le faltaba el amor, somos salvos por gracia. No, Pablo estaba claro y confirmaba la gracia. Porque la gracia se confirma con la ley. ¿Por qué? Porque los que tienen a Cristo cumplen la ley. Porque es un espíritu que guarda los mandamientos. Eso es gracia. La influencia de Dios sobre nosotros y el reflejo en la vida diaria. El no tomar en cuenta uno estas cosas nos lleva a presentar el mensaje como para cumplir. No, a mí no me importa que se salve nadie, pero yo voy a hablar esto tal cual. No.
No. Cuando dice la Escritura que uses la palabra, habla de trazar, pero usarla también implica, trazarla, implica uno llevar la palabra en el modo que se requiera en el momento. ¿Se ve? O sea, utilizarla. O sea, yo puedo hablarle a alguien y tener el conocimiento de la palabra y saber con sabiduría, entender qué es lo que esa persona necesita escuchar. ¿Se ve? Saberlo. Y con sabiduría ver que en un momento, si yo le digo un texto, puedo correrla, puedo espantarla. Entender eso también. Porque la primera iglesia entendió que cuando estaban anunciando a Jesús, que en muchos lugares Moisés era predicado. Cuando dice Moisés no debería haber contradicción para la iglesia, porque lo que predicó Moisés era de Cristo. Pero resulta que cuando decía Moisés era porque estaban todos arraigados a tradiciones de la ley, a la circuncisión, a todas estas cosas, ignorando que ya el que era toda esa señal estaba allí presente. Era Cristo. Ya estaba presente, ahora en el Espíritu, ya estaba sentado en el cielo. Ignorando la iglesia que ya eso no había sido quitado porque estaba la realidad. Y aquello era la sombra de Él. Ya estaba la realidad, no es que estaba abrogado, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cumplimiento, o sea que estas cosas nunca dejaron de ser porque ahora está la realidad. Por eso se dio. ¿Sí? Cuando eso estaba allí, entonces habían esas personas que tenían arraigada esa tradición, entonces la iglesia fue sabia y dijeron, escríbanle que no guarden estas cosas, pero que se abstengan de ahogado, varias cosas, para no espantarlos y poderlos enseñar. Ellos sabían que ya no tenían que guardar esas cosas. Pablo reprende a los Gálatas, personas que ya eran una congregación, y le decía, guardad los meses, los días, los años, me temo de ustedes que yo haya trabajado en vano con ustedes. O sea, Pablo enseñándoles que esas cosas ya no son nada, porque está Cristo. A los colosenses también Pablo le habla de esto. O sea, cuando nosotros tenemos la habilidad para entender que la finalidad de lo que hablamos es la salvación de las almas, nosotros vamos a predicar la palabra que salva las almas. Es así, hermano. Cuando usted ve a un Esteban que muere por la palabra, este es el otro lado. Usted ve un Esteban allí refutando a los judíos y termina muerto. Eso que Esteban estaba hablando era lo que ellos necesitaban para ser salvos. Y era una palabra dura lo que Esteban le estaba diciendo, y Esteban lo resistió y le dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, ustedes también, le dijo Esteban. Impresionante. Esteban lo hizo ¿cómo? Con amor. Con tanto amor que cuando lo están apedreando, él le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Impresionante, lleno de amor Esteban, pero vemos que su predicación era dura para los oyentes, ¿cierto? Dura, pero la finalidad de él es que con todo ese recital de la ley que él le presentó a esa gente que conocían la ley, entendieran que Cristo era el Señor. Amén. Nosotros sabemos que es el Señor, pero para ellos que no sabían que era el Señor, que ellos entendieran que Cristo era el Señor. Esa era la finalidad de Esteban. Cuando nosotros entendemos esto, uy, qué tremendo, Señor. ¿Ah? Qué bueno entender estas cosas. Es así, pero ¿cómo yo puedo entender algo? Porque alguien tuvo el amor para enseñármelo. Para enseñármelo y decirme, mira, lo que Dios hizo fue esto. Y aplicó allí eso que me edifica. Amén. Es así.
Yo puedo decir hoy, oye, qué bueno entender esto, uy, qué claro, gloria a Dios. Sí, pero eso lo estás entendiendo porque alguien se aplicó en eso. Sabía que tú necesitabas entender esto y lo hizo con amor y tú puedes entenderlo. Entonces, si tú lo recibiste y no pagaste nada, no tuviste que dar nada por eso, ahora tú tienes que dárselo a otro con el mismo amor, con la misma dedicación. ¿Por qué? Porque de gratis lo recibiste, de gratis dalo, dijo Jesús. Y eso es un mandato para los que no lo entienden. Es una orden de Jesús. Lo recibiste de gratis, dalo de gratis. Por eso Jesús dice, siervo malo soy, porque hice lo que debía hacer. Es una orden que nos da, que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque hacemos algo que ya se nos dijo cómo lo íbamos a hacer. Cuando nosotros hacemos lo extraordinario, que ni Jesús nos lo está diciendo, pues nosotros vamos más allá. Ahí donde Jesús dice, siervo bueno. ¿Se ve? A los de los talentos que le dijo, a los dos que multiplicaron los talentos, siervo bueno y fiel. Amén. Al que no lo multiplicó y lo entregó como tal, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. ¿Se ve el contraste? Vaya que es grande. ¿Por qué? Porque no entendió que eso era para edificar a otros. ¿Se ve? Y para eso Dios nos da talento, porque otros necesitan de nuestro talento. No es para nosotros. Si lo guardamos, Dios nos va a pedir cuenta por eso, porque eso es para otros. Lo entendemos, porque la palabra nos los enseña. Amén. Y el Espíritu Santo nos los recuerda, porque Él nos guía esas verdades y nos recuerda, esto es por esto, entiéndelo. Y cuando Él nos los enseña es porque es una verdad que va a tener un dictamen en el día final y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo, escucharlo, entenderlo. Cuando lo entendemos, lo hacemos. Los entendidos son los que entienden y hacen. Esos son los entendidos. Son los que resplandecerán a perpetua eternidad, dice Daniel. Impresionante. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Él dice. Entendemos lo que llevan sus palabras. Cuando yo veo que el Señor me da un mensaje que parece demasiado fuerte, cuando yo veo que Jesús le habla a Pedro y lo reprende duramente, cuando yo veo que Jesús le sale a Pedro con esas palabras y le dice, ¿qué te importa a ti si Juan, yo quiero que quede hasta el final, ven tú y sígueme? Yo entiendo que todas esas palabras lo que buscan en mí es sanarme. ¿Se ve? Sanarme. No, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que alguien me hable de repente así fuerte? ¿Qué me va a sanar? Bueno, si tú eres una persona que no te gusta, que te hablen fuerte, que en todo quieres tener ahí, llevar y que tú sabías y que tú... Cuando se te habla fuerte, ¿se ve? Se te da la oportunidad de que tú te bajes, ¿cierto? Y seas sanado en esa área. Nosotros pensamos que Dios se equivoca. Dios no se equivoca, hermano. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Él no hace nada porque sí. Nada. Uno puede decir, Señor, pero si tú vas a hacer esto, ¿por qué tengo que esperar esto? Él no se equivoca. Todo es perfecto. Y cuando vemos que hace las cosas nos damos cuenta, oye, si esto no hubiese pasado, no hubiese pasado esto. Si esto no hubiese pasado, no hubiese llegado. Es que Dios es tan impresionante. Pero uno tiene que tener el producto final allí para entender por qué Dios hizo las cosas. Porque no nos dio saberlo. Lo dejó en su sala potestad. ¿Se ve? Tenemos que entender eso. Y aprender de Dios. Para eso estamos en la iglesia. Para eso estamos en la iglesia. Porque a veces queremos hacer las cosas de Dios, pero no tenemos una actitud correcta. No tenemos una actitud correcta. Entonces Dios nos da un ministerio. Y nos da un ministerio que, por lo menos un ministerio de alabanza, no un ministerio de autoridad. La persona de alabanza, no, porque no es un ministerio de autoridad.
Porque el ministerio no trata de educar a la persona en un parámetro específico de su conducta. ¿Se ve? No es que no nos enseña cómo alabar, cómo adorar. No, sí, pero no es un ministerio de autoridad. Sí, la persona del ministerio de alabanza quiera llevar ese ministerio con autoridad. No, aquí vas a dañar a las almas que Dios permita que estén allí. ¿Se ve? Porque ese es un ministerio que va más a la dedicación en cómo adorar al Señor, cómo llevar esto, cómo hacer esto, lo otro. Y el que va allí va influenciado de acuerdo a ese don. ¿Se ve? ¿Sí? Son cosas distintas. ¿Sí? Así como esto, otro ministerio, todos los ministerios tienen su enfoque. Cada uno en particular le enseña al Espíritu Santo. En particular, no son iguales. ¿Sí? A veces aprendemos algo en la iglesia y está un pastor allí predicando y el pastorado es un ministerio, es autoridad. ¿Por qué? Porque el pastor es un instructor, es un maestro, padre de familia. Ahí está todo y más claro que el agua. ¿Se ve? Más claro que el agua está eso allí. Entonces, yo no puedo enfocar de como el pastor me enseña a mí, que yo tengo un ministerio para decir, yo voy a enseñar igual que el pastor. No. Yo tengo que aprender del Espíritu Santo. Por eso es que yo tengo que tener ese amor para enseñar a otro y para lo que yo estoy recibiendo, darlo. Porque te lo pongo de esta manera, el pastor puede hablarle de una oveja, pero tú no le puedes hablar a la oveja de la misma manera. El pastor puede reprender a una oveja, pero tú no puedes reprender a esa oveja de la misma manera. ¿Por qué? Porque tú no estás en ese lugar. Santiago reprende a un grupo de personas y le dice, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner en el lugar del maestro, porque no somos maestros. El que está en ese lugar es porque Dios le ha dado estar en ese lugar, porque ni aún él mismo puede estar en ese lugar. Esto es impresionante. Por eso recibimos dones, regalos del Espíritu Santo en nosotros, porque no tenemos la capacidad para estar en esto. No podemos tener la capacidad para hacer las cosas de Jesús. El Espíritu nos capacita, nos lleva a hacer las cosas. Tenemos que entender esto y aprender de Dios, crecer. Las almas necesitan el amor de Jesús. ¿Y cómo Jesús da su amor? A veces malinterpretamos y pensamos que vamos a ser como el hermano, vamos a ser como la hermana. No. Jesús da su amor por cada miembro, por cada uno en particular. ¿Se ve? Impresionante. Porque yo veo que Pablo dice, nosotros somos malos, pero ustedes veraces. ¿Se ve? Nosotros somos desconocidos, pero ustedes son bien conocidos. O sea, Pablo hablaba de que nosotros somos lo peor, la escoria, pero para que ustedes sean levantados. ¿Se ve? O sea, Pablo hablaba de que muchas veces los que tenemos los ministerios de corrección y de todas estas cosas, nos va más duro que a otros. ¿Se ve? Pablo hablaba de que, de que la obra que le había sido dado a hacer a él, lo hacía él pasar por todas estas cosas, pero había otros en la iglesia que estaban más holgadamente. Y yo veo a Pablo que termina diciéndole a Timoteo que él quedó solo. Pero en la iglesia todos no quedaban solos. Usted ve que en las iglesias la mayoría de las personas se van bravas con los pastores. Y hasta se encompinchan con algunos que están bravos y van y hablan mal de los pastores. ¿Por qué? Por el ministerio. ¿Se ve? Por el ministerio que hay allí. Pero yo no voy a decir, yo no tengo ese ministerio, yo voy a ser como el pastor. No, Dios nos dio a cada uno algo en particular. Y Cristo va a mostrar su amor en la iglesia por cada uno en particular. ¿Se ve? Obviamente todos tenemos que ir al amor de Jesús, porque Jesús sabe por qué hacemos las cosas.
Por eso siempre nos está corrigiendo. Nos ve que hacemos algo mal y nos lo hace saber. Esto está mal hecho así, para que nosotros cambiemos la manera. El único propósito de Dios es ese, que nos arrepintamos para seguir adelante. Que nos arrepintamos, que cambiemos la manera para seguir adelante. Y vaya que tenemos que aprender esto. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por este día, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por el privilegio tan grande que nos has dado, Padre amado, para servirte. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Hacemos en el nombre poderoso, mi amado Rey, y glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aquí estamos. Enséñanos, Señor. Queremos servirte cada día, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús.